Bueno, vamos a iniciar la presentación de la ponencia titulada Análisis de factibilidad de uso de residuos de protea o post cosechas protea en el municipio de Granada, realizado por los investigadores David Medina Galindo y Catarina Murcia Rodríguez de la Universidad Minuto de Dios. Todo esto en el marco de la novena Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, eh, eh, que organiza la Universidad Francisco de Paula Santander. En ese orden de ideas, vamos a establecer rápidamente un contexto tanto de la protea como flor y como del proyecto en general. Este proyecto nace de una convocatoria interna que hace la Universidad Minuto de Dios, donde para este proyecto se asignaron un presupuesto establecido. Después de dar a conocer los resultados, este proyecto quedó como el mejor puntuado y de manera general establece el aprovechamiento de una flor llamada protea o un tipo de flor llamada protea en particular. Y esta protea es un tipo de flor arbusto, algo extraño en cultivos en Colombia, donde se centra su cultivo en el centro del departamento de Cundinamarca, exactamente en el municipio de Granada, anteriormente Soacha. Ahí están más o menos en este momento 7 empresas que por diferentes razones geográficas, de metros sobre el nivel del mar, climáticas y sobre todo de pH, establecen un lugar óptimo para la siembra de este tipo de cultivos. Entonces, el crecimiento en Colombia del sector floricultor es increíble, sobre todo la sabana centro. Damos un ejemplo: Cibaté, Cundinamarca, es uno de los mayores productores de fresa, pero también de flores en Colombia, como Mosquera, Silvania, otros, Cota. Y en ese centro de Cibaté, en fronteras entre Soacha, Cibaté y Granada, lindando con más hacia el lado de Cibaté, se establece esta zona geográfica que por características que comenté anteriormente hace que sea un lugar perfecto para el desarrollo de la protea. Existen una familia llamada protea, pero de las proteas aparecen como dos tipos, que se diferencian pues, de manera clara por el color. Entonces tenemos la Leucadendron y la Leucadendron mustic. Una es una protea roja y otra es una protea amarilla. Los nombres técnicos tienen que ver con el color de la flor. Según Mansa, en el 2013, las proteas vienen de una familia que son de plantas florales, con un valor ornamental, con una larga duración, con unos colores y unas formas algo diferentes a las flores que nosotros estamos acostumbrados a ver, y por ende, y otra característica muy importante de su durabilidad a la hora de ser una flor de arbustosa, su impacto tiene que ver más con el mercado internacional que en el mercado local. Pocas veces estas empresas floricultoras utilizan la protea para venta en la nación, en Colombia, y tiene que ver más con el mercado internacional. La preparación del cultivo, la primera poda dura un poco más de 8 meses. Se establece como tallos, y cuando se establece un cliente, el cliente pide unas características principales que tienen que ver con la longitud del tallo, y hay una poda o una longitud estándar a la hora del corte, que después, por decirlo así, una postproducción, se corta a la medida del cliente establecido. Eso genera que más o menos 1 metro, dependiendo del cliente, de residuo quede en el proceso de empaque y corte de postproducción después de la poda general del cultivo. Eso es una cantidad de residuos importantísima, porque más o menos el mercado internacional pide 80 a 1 metro, lo que quiere decir que la poda general es de 2 metros.
y prácticamente la mitad de la longitud de poda del cultivo se convierte en residuo post cosecha. Y eso termina siendo un desafío muy importante para las empresas y las personas que cultivan este tipo de flores, toda flor de poda, porque el aprovechamiento de ese residuo no tiene un fin, ni siquiera actualmente. Y el proyecto lo que busca es establecer ese aprovechamiento, como dice la diapositiva, ese nuevo desafío de buscarle un aprovechamiento a este residuo post cosecha. Entonces, los principales beneficios que puede llegar a tener este proyecto nacen de una pregunta, y es qué tan posible es aprovechar los residuos de post cosecha de esta flor. Vamos a, por un tema de presupuesto, a tomar un tipo de protea, que es la leucadrón de tipo Safari de Subset, que es la roja, y vamos a establecer 3 caminos. Esa es la pregunta de investigación general. ¿Qué tan posible es aprovechar residuos post cosecha? Y de esa pregunta de investigación establece pues el objetivo general, que es proponer estrategias para determinar la factibilidad del aprovechamiento del residuo de esta flor que estamos hablando. Entonces nosotros tenemos 3 caminos que dividimos como en estos 4 objetivos específicos. El primer camino es determinar el comportamiento, las propiedades de humedad, temperatura y de fósforo, de todos los componentes de la tierra que tiene el compostaje hecho con el residuo post cosecha. El otro, realizar pruebas de digestibilidad in vitro en bovinos para establecer qué tan posible puede llegar a ser esto como un suplemento alimentario en bovinos. La otra es establecer propiedades físicas, contenido de humedad, densidad, mecánicas, con el fin de aprovechar esos resultados, y por un tema de universidad y el aspecto social de la universidad, poder utilizar estos tallos en artesanías. Y por último es evaluar la viabilidad de utilizar y el aprovechar de manera industrial los residuos post cosecha según las características físico-químicas y mecánicas elásticas. Eso tiene que ver con aglomerado. En función de esos 3 objetivos específicos, vamos a hablar un poquito más técnicamente de lo que es la protea. Según Flotman, en el 2008, la protea nace en el hemisferio oriental, es parte de la familia de los arbustos, como ya había adelantado, es un tipo de árbol, y una de las características que la hacen tan llamativa para el mercado internacional está en el tipo de belleza y sobre todo la larga duración para la posible exportación. Según el mismo Flotman, en el 2018 la protea es tipo cortada. Los principales productores en el mundo son Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Portugal, Israel, España, y en Latinoamérica Chile, Ecuador en primera instancia, pero Colombia ya muy cerca de Ecuador como segundo productor a la fecha, a 2022. Llegaron la flor a finales de los 90, a inicios de los 2000, y ya llevan posicionados en Chile, Ecuador y en Colombia más o menos 20 años. Y en Colombia fuerte en Granada hace más o menos 15 años. Ya hablando de otro referente como lo es Chas Paquains, Viso y Llantes, que en el 2003 tipifican la leucadrón, que es el tipo de flor. La protea es digamos la supra, la categoría más grande. La leucadrón en la flor que vamos a coger como la más popular, la roja es la que más se vende, se cultiva por medio de follaje y requiere sobre todo suelos ácidos con bajo pH, y hay una característica muy importante por el tema geográfico, que naturalmente es que no soporta las heladas. Por eso el proceso de cultivo siempre tiene una manera de evitar las heladas de la sabana con Yacencia. Para Rodríguez, Guarín y Rodríguez en el 2006, la protea leucadrón, que es la que vamos a trabajar durante todo el proyecto, pues tiene unos tiempos de vida promedio de 3 semanas. El tallo firme es hasta de 1.5 metros de altura, eso ya después del corte para
para la venta. El cultivo es de crecimiento muy lento, con tallos fuertes y erectos, y el tiempo de producción en promedio de la primera poda son 2 años, y después de la primera poda puede ir siendo de 1 año. Buen comportamiento en cuartos fríos, de esa manera se almacena después del corte post cosecha, y puede llegar a durar hasta meses. La primera línea de compostaje tiene que ver con el compostaje que nosotros proponemos según Román, Martínez y Pantoja. En el 2003 establecen este ciclo de compostaje, donde hablamos del ciclo de conservación de la materia, el sistema de respeta, que son como por naves, proporciona una posibilidad de transformación de residuos orgánicos un poquito más acelerada por unos insumos biológicos que al final vamos a tomar como una producción agrícola. Este es el compostaje que nosotros seguimos en el proyecto para realizarlo. Hay tipos de compostaje, hay estas fases que voy a tocar muy rápidamente: fase mesógena, fase mesófilia, fase de maduración, la obtención del compostaje de calidad. Esas fases son procesos térmicos y de pH que a largas demoran, según nuestra experiencia, más o menos 6 meses con los tallos y las hojas. La metodología, más allá de esta introducción grande del compostaje, se estarán preguntando por los otros objetivos. Quisimos mostrarla aquí porque el resultado de factibilidad pues tiene que ver, y anticipando el proyecto, con el compost. Por eso hablamos un poquito más a profundidad del compost, pero queremos hablar la metodología general del proyecto, que es una metodología de enfoque mixta, cualitativo y cuantitativo, con un enfoque correlacional. Y los instrumentos de recolección de datos para la factibilidad son entrevistas, pruebas de seguimiento de parámetros del compostaje, prueba de digestibilidad, encuestas y una prueba de biofísica realizada en la Universidad Nacional. La población: comunidad productores de protea, finca Porvenir en Granada, que es una finca en particular donde hicimos toda la toma de datos. El análisis de las fases: empezamos primero con unos grupos focales, después de la recolección de la materia prima para el compostaje, pruebas de digestibilidad hechas en bovinos en la Universidad Nacional, prueba de establecer las propiedades físico-químicas, también se hizo en la Universidad Nacional, con una cantidad significativa de residuos, y una triangulación de los datos, tanto las pruebas físico-químicas como las pruebas de digestibilidad, como la de los compostajes. Los resultados, rápidamente, los resultados que tenemos con respecto a este trabajo tienen que ver con se generó una cartilla informativa de cómo realizar lo que fue factible realizar según los datos, que, como ya había anticipado, es el compostaje. Esa cartilla se socializó con la comunidad. Las estrategias para preservar este trabajo fue un informe con los resultados y los análisis técnicos de las pruebas realizadas, donde se llevó a hacer una patente de la metodología, cómo hacer con cualquier tipo de flor un residuo post cosecha y darle vida en función del compostaje y poder ser factible, y el aprovechamiento de este residuo después de la cosecha en cada una de las zonas generales de consumo y producción de residuos post cosecha. Los resultados y las conclusiones: primero, se adelantó y por eso se profundizó en cuanto a la factibilidad. La mejor factibilidad en función de este proyecto es el de uso de hacer compostaje, y una gran calidad de compostaje. Para el tema de la digestibilidad en bovinos, va a depender mucho del tipo de raza de bovinos. No va a funcionar los residuos post cosecha solos como compostaje, sino que debe ser acompañado como un suplemento, pero no es tan factible. Y en función de las pruebas físico-químicas, se dio a conocer que no es fiable realizar artesanías por aspectos de fragilidad, dureza, resistencia, sino que es mejor aprovecharlos en algo que salió en las pruebas, que son aceites esenciales.
teniendo en cuenta esos resultados, se da como finalizado la investigación con las referencias, dando a conocer pues, unas fotos de las naves que se hizo para los compostajes, la flor, presentarle la flor y el compostaje como queda al finalizar cada uno de los procesos. Entonces es todo. Después de hacer esta investigación se estableció que la factibilidad del uso de residuos tiene que ver con principalmente la utilización de los residuos para realizar compostaje. Muchas gracias.